Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de nuestros webinars sobre finanzas e inversiones. Yo soy Esaú Acevedo Martínez, editor de contenido de Inversiones Sura, y es un gusto tenerlos aquí presentes. El tema del webinar del día de hoy es cómo aprovechar los beneficios fiscales y hacer más de tu dinero. Para esta presentación tenemos la participación estelar de KPMG, especialistas en materia fiscal, quienes nos estarán asesorando en esta materia. Sin más por el momento, doy paso a la introducción a la agenda del webinar. Les recuerdo que vamos a seguir esta estructura. La presentación de los expertos van a tocar estos temas: quiénes deben presentar la declaración anual, las deducciones personales, los beneficios fiscales y cómo funcionan, las soluciones de inversión con beneficio fiscal, y al final vamos a dar un espacio de 10 minutos para responder sus preguntas. Las pueden ir escribiendo en el chat que tienen al lado. Entonces, doy paso a la introducción de los especialistas del día de hoy. Por parte de Sura nos acompaña Gonzalo Rosado Solís, director de estrategias de inversión y productos financieros, Valentín Martínez Rico, subdirector de estrategias de portafolio, y por parte de KPMG, Israel Álvarez, socio líder de servicios financieros en la práctica de impuestos. Sin más por el momento, le doy paso a Gonzalo Rosado Solís para que empiece el webinar del día de hoy. Muchas gracias, Esaú. Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio mensual que preparamos en Inversiones Sura para cubrir temas de economía, mercados y finanzas personales. El día de hoy hemos preparado un tema que es de mucho interés para nuestros clientes y que tiene que ver con los diferentes beneficios fiscales que podemos obtener a través de gastos, inversiones y productos financieros. Quisimos tocar este tema en este momento del año para poder aprovechar un mes en donde muchos de los clientes reciben un ingreso adicional que viene siendo el aguinaldo y que se puede utilizar en este 2020 para aprovechar los beneficios que mencionaremos a lo largo de esta plática. Para ello, organizamos este webinar de tal forma que Valentín Martínez e Israel Álvarez comiencen platicando un poco del tema de la declaración anual para luego entrar a detalle en las deducciones personales que podemos realizar y, por supuesto, vincular esto con los productos que desde Sura hemos construido para ustedes y que permiten tener estos beneficios fiscales. Así es que, sin más por el momento, Valentín, Israel, buenas tardes a ambos y adelante, por favor. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Pues siempre es un gusto contar con expertos en materia como la que vamos a estar tratando el día de hoy. Hoy es un placer tener una vez más con nosotros en este foro a Israel Álvarez. Israel, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con nuestros clientes, con nuestros prospectos, para profundizar, ¿no?, en temas que muchas veces parecen muy simples y en esencia lo son, pero la realidad es que pocas veces se aprovechan beneficios que se pueden utilizar en pro del crecimiento del patrimonio, ¿no? Muchas gracias y pues vamos a comenzar. Pues empecemos por lo básico, Israel. ¿Quién es y bajo qué escenarios tienen que hacer una declaración anual, ¿no?, y bajo qué premisas? Desde luego, muchas gracias, mi querido Valentín, Gonzalo, y al contrario, el agradecido soy yo con ustedes, con Sura, por la invitación y poder platicar el día de hoy con todos sus clientes e invitados en estos temas que siempre que hablamos de puntos fiscales se tornan un tanto complicados. Lo que vamos a hacer ahorita es simplemente poder hacer un análisis muy simple, pero con mucho contenido para que sea muy entendible para todos ustedes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación nuevamente. Y como bien lo indica Valentín, el tema que debemos de tener en mente es más allá de ver como una carga administrativa el tema de la declaración anual, es una oportunidad que realmente tenemos todas las personas que recibimos un ingreso, un salario, y que por esta condición podemos estar o no obligados a presentar una declaración anual. Pero como lo podrán ver
como conclusión y reflexión al cierre de esta presentación, es conveniente poder hacer la reflexión y en su caso, hasta vámonos quien no está obligado a hacerlo. Verán que en caso de que puedan contratar ciertos productos, puedan hacer ciertas deducciones a través de gastos, conviene hacer esta declaración anual porque puede resultarte en una devolución de impuestos. Dicho lo anterior, lo segmentamos por canastas, permítanme el término, y me refiero a conceptos de ingresos que recibimos. El primero es por salarios, entonces tengamos en cuenta, aquí estamos hablando de personas físicas. Todas las personas físicas que recibimos un ingreso, tenemos la obligación de presentar la declaración anual en primera instancia y lo que debemos evaluar es qué tipo de concepto estamos recibiendo, porque derivado precisamente de este concepto podemos tener ciertas obligaciones respecto a presentar o no esta declaración anual correspondiente. Y aquí lo que tenemos como precisamente un primer ingreso es todo aquello que sea superior a 400,000 pesos, tenemos la obligación de presentar declaración anual. Hay ciertas excepciones, como se las marco en la lámina, el objetivo no es reiterar lo que estamos poniendo como reflexión, pero sí resaltar estos puntos y que se queden en mente estos conceptos relevantes, ¿no? Ingresos arriba de 400,000 pesos, estoy obligado a presentar esta declaración anual. Dicho sea de paso, es muy importante recalcar también que cada vez esta presentación de la declaración anual se ha venido automatizando y de cierta manera se ha venido simplificando el desarrollo y la elaboración de la misma, de modo tal que hoy verán más adelante que tienes alternativa propiamente si recibes solo salarios, hasta de manera telefónica poder presentar tu declaración anual, porque ya viene precargada. Toda esta información ya la tiene el SAT, que propiamente también hay que ver todo el tema a nivel integral, utilizan toda esa información para hacer una fiscalización de todos los contribuyentes, pero desde el punto de vista de simplificación administrativa, pues prácticamente ahí ya te están subiendo toda la información, ¿no? Entonces, sueldos, recordemos, todo lo que sea 400,000 pesos debemos de tenerlo en consideración con las excepciones propiamente que aquí estamos marcando. En la siguiente lámina lo que van a poder verificar, ya les hablaba de conceptos, entonces ya con salarios tendremos que hacer esa parte, pero ¿qué pasa si tenemos servicios profesionales, actividad empresarial o propiamente enajenación o prestación de un servicio a través de plataformas digitales? Bueno, aquí precisamente te marca una regla de excepción en donde puedes presentar la declaración anual cuando esté dado el aviso para manifestar esa voluntad o propiamente en el ejercicio inmediato anterior en donde se haya obtenido ingresos inferiores a 300,000 pesos. Esto lo complementamos con la siguiente lámina en donde van a poder observar tema de arrendamientos. O sea, básicamente aquí tal cual, si tú rentas un inmueble o en su caso tienes la administración y renta de los mismos, lo que debemos de tomar en consideración es que debes de hacer esta coyuntura. Cuando hablas de intereses reales, tiene que ser superior a 100,000 pesos. Recordemos que ingreso en términos reales es la tasa nominal que recibes por tu inversión, ecualizada, restada por la inflación del ejercicio. Asimismo, tienes que hacer una combinación. Si recibes salarios y si recibes intereses, entonces lo que debes de hacer es la ecualización de ambos y si resulta superior a 400,000 pesos, también estamos obligados a presentar esta declaración anual. Hay una excepción, simplemente tenerla ahí en mente, insisto, dejamos este tipo de reflexiones en las láminas que ustedes van a poder tener acceso a ellas, pero nada más comentarla de manera muy ágil. Si tenemos intereses nominales menores a 20,000 pesos, podrías optar por no presentar esta declaración anual. Siguiendo con los conceptos, entonces voy haciendo una recapitulación muy rápida. Sueldos y salarios es lo importante porque es lo más común. No me refiero que sea más relevante que otro concepto. Cada uno tiene sus reglas,
pero lo más común que podemos encontrar en el mercado es que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes podemos recibir un sueldo o podemos recibir intereses, y es ahí donde tenemos que, o enfatizo mi comentario respecto a este monto de los 400,000 pesos. Ahora bien, me voy a conceptos que propiamente en una generalidad no son tan comunes, como adquisición de bienes, o puedes obtener un premio, o qué tal si hablamos de dividendos o de cualquier otro ingreso. Aquí simplemente lo que te indica la norma es con que obtengas un ingreso proveniente de este tipo de conceptos, se debe de presentar la declaración anual. Dicho de otra manera, con un peso que recibas de esto, lo tendremos que estar declarando y tenerlo en consideración para la declaración anual. Hay un tema relevante que deben de considerar. Aquellos conceptos que propiamente no pueden entenderse o no son un ingreso, que pueden ser exentos del impuesto, y ahorita voy a entrar a detalles de esto para no perdernos en semántica cuando hablo de deducción y de exención. Simplemente lo cito ahorita de manera muy lineal, pero en el caso de préstamos, en el caso de donativos, por ejemplo, que de manera individual o su conjunto puedan exceder 600,000 pesos, se deben de informar. Esto no quiere decir que vas a pagar impuestos sobre esto, pero en caso de que lo obtengas y no lo declares, entonces sí se convierte potencialmente en un ingreso acumulable. Pero si tú obtuviste préstamos, que puede ser un tema recurrente, un tema común en personas físicas, que obtengo préstamo de algún pariente, de algún familiar o algún amigo, o propiamente de una institución financiera, que puede ser lo ortodoxo, esto se debe de declarar. No paga impuestos, insisto, pero se debe de declarar. Y hago mucho énfasis en este punto, que suelen no darse importancia, pero de no declararlo a título informativo se puede convertir en una carga para efectos impositivos. Siguiendo con la presentación, lo que vamos a ver precisamente es el tema de las constancias de retención y un poco los controles que ya les hablaba, al menos de manera conceptual, que está dando la autoridad fiscal. Como les digo, recordarán que en México ya tenemos prácticamente varios años con todo este esquema de facturas electrónicas, pero de manera muy concreta, los últimos 2 años, todo este esquema ya es una realidad. Todo lo que es facturación, ingresos, gastos ya son de manera electrónica, lo que permite a la autoridad fiscal conocerlo de manera automática. Cuando hoy tú compras algo, estás obligado a solicitar factura, la contraparte está obligado a darte esta factura y en línea ya viene cargada toda esa información. Esto lo que conlleva es que precisamente la autoridad fiscal obligue a tener este tipo de constancias, que no es otra cosa más que una factura donde viene precisamente documentado todos estos temas. Y en el caso de inversiones propiamente, también estaríamos teniendo esta cantidad. Resalto un tema que simplemente es, hablando de saldos a favor superiores a 150,000 pesos, esto no viene en automático y tenemos que estar haciendo detalles adicionales. Asimismo, cuando, por ejemplo, cambiemos la clave. Esto pareciera cosa menor, pero como ya viene una secuencia de presentación de declaraciones anuales, tener en mente estos dos conceptos, no quiere decir que estén mal, simplemente consideremos, ¿no? O sea, si cambiamos la cuenta, por ejemplo, porque tenemos un saldo a favor y hoy quiero cambiarla de banco, te puede mover el esquema en automático. Entonces, hoy la obligación de la autoridad fiscal y su compromiso, que lo ha hecho público, es devolver los impuestos en caso que procedan de manera muy ágil. Y cuando hablamos de salarios propiamente, debe de venir en automático, pero debemos de cumplir con este tipo de puntos que estamos señalando, ¿no? Tener en consideración esos detallitos de forma que tenemos. Simplemente también recordar que la fecha de presentación continúa similar a ejercicios anteriores, a más tardar el 30 de abril de cada año. En este caso particular, tenemos todavía este mes al cierre de todos los ingresos para poder también recabar todas las facturas correspondientes que tuvimos en el año referentes a los gastos que estuvimos ejerciendo, porque todo esto se carga
de manera automática tanto ingresos que recibimos como los gastos que se están haciendo, y el propio sistema ya tiene una depuración en automático de acuerdo al régimen fiscal que cada persona física tenga, hace una discriminación por concepto de las facturas que tú tuviste. Dicho lo anterior, vamos a ver más adelante el tema de deducciones, pero lo dejo como comentario para tenerlo en mente. Dicho esto, en las declaraciones, en las deducciones, perdón, que vamos a ver, ahora vamos a analizar este tipo de conceptos, ¿no? ¿Qué puedo deducir? En la siguiente lámina lo que van a poder ver, les estamos detallando conceptos para que los tengan en mente de qué puedo deducir en lo general. Recordemos que cada persona tiene un régimen en particular, ya hablábamos que puede ser salario, puede ser arrendamiento, puede ser intereses, puede ser servicios profesionales, propiamente una actividad empresarial, y cada servicio, cada uno de estos conceptos tiene su régimen individual que pueden acotar con su asesor fiscal, su contador. Pero tenemos ciertas deducciones que son para todos. Entonces, todos hablando de la presentación de la declaración anual, podemos hacer deducciones, ejemplo, de gastos médicos, propiamente los gastos hospitalarios, gastos funerarios con ciertos topes, como lo estamos marcando en este caso. En el punto de donativos, pueden ser deducibles. Recordemos, ya les daba contexto que todo esto debe de estar amparado precisamente con un comprobante fiscal digital. Y seguimos viendo conceptos. Adelante lo que vamos a observar es los topes que debemos de considerar para las deducciones. Entonces, recordemos que una de las reformas que tuvo cabida hace 4 años modificó los topes de deducción. Antes podías deducir todos los gastos que hacías en la medida que fueran fiscalmente aplicables al régimen que tuviera cada persona física. A partir de esa fecha para acá, lo que se ecualizó es poner topes a las deducciones. Como lo pueden ver aquí, básicamente segrego 2 grandes puntos que lo vamos a estar repitiendo en las subsecuentes láminas. Pero el primer tope, la primer casilla de deducciones, permítanme la expresión, es un 15% respecto de tus ingresos que recibas, o en su caso, esto es, aplica el menor, 5 veces la UMA, que es la unidad de métrica que cambiaron por salarios mínimos, recordarán este tema. Y hablando de este tope, que sí se puede cuantificar, estaríamos hablando de 158,469 pesos para este ejercicio. Entonces, otra vez vamos quedándonos con estos flachazos, ¿no? Hablando de deducciones personales, bueno, lo expresaría de una mejor forma, tienes un solo tope dividido en 2, 15% del total de tus ingresos o una cantidad tope de 158,000 pesos, la que sea menor, es lo que debemos de tener en consideración. A continuación, lo que seguimos viendo a detalle es cuando estamos hablando ya de deducciones personales, ¿qué pasa con intereses devengados por créditos hipotecarios? Porque tienes ahí ciertas cantidades tope. Esto lo está elevado a UDIs y es un tope hasta 750,000 UDIs, pero también podemos deducir cuando hablamos de las primas que pagamos por gastos médicos, cuando hablamos de transporte escolar, también tenemos una deducción importante, reiterar nuevamente todo esto amparado con factura correspondiente, así como aportaciones para complementarias para las cuentas de retiro o aportaciones voluntarias. Y aquí quiero hacer una separación para ser totalmente claro con la explicación. Como pueden ver, tenemos ciertos conceptos que pueden ser deducibles, pero de manera gráfica se puede desprender que unas deducciones van ligadas a gastos, como ya lo decía, oye, si hago
pagos por un hospital, si hago pagos por un gasto médico, si hago pagos por un funeral, esos son gastos. Hacen un menoscabo en el patrimonio que yo tengo como persona física. Pero enfatizo en los últimos dos conceptos, hablando de aportaciones complementarias y hablando de planes personales para el retiro, porque aquí me detona una deducción, pero no es un gasto, es una inversión. Entonces el dinero sigue siendo mío, el dinero no sale de la esfera jurídica y económica de mi persona y lo puedo ahorrar, pero también ecualizo mis impuestos. Entonces hago esa separación de deducciones que representan gastos y deducciones que representan inversiones. Y desde luego, si queremos ecualizar la tasa efectiva de nuestros impuestos, deberíamos estar mirando en ecualizar nuestros impuestos con aquellas inversiones que nos permitan tener una deducibilidad. Siguiendo con la presentación, lo que vamos a ver ahorita es enfatizar en estos temas, estos beneficios fiscales. Hice una separación en conceptos que creo que va a ser gráfica y lo verán en la siguiente lámina, respecto a conceptos que tienen impactos fiscales, un poco para empezar a hacer toda esta ecualización y ser claros en la explicación. Entonces, sin meterme a mayor tecnicismos, ya hablamos, hago una síntesis rapidísima. Obligación de presentar declaración anual, sin duda tenemos que considerarlo y hay que verlo como una ventaja porque nos permite no solo, obviamente, declarar nuestros ingresos, yo veo la oportunidad de poder ecualizar esos ingresos con deducciones que están permitidas por ley. ¿Qué mejor que hacer deducciones permitidas por ley que nos den un beneficio fiscal? Y esto sería en el caso de las que están representadas con inversiones. Dicho esto, vamos a hablar o tengamos en mente cuando hablamos de una exención, eso se refiere a que de entrada ese ingreso estaba grabado. Partamos del hecho que la ley fiscal, e insisto, no me voy a meter a mayor tecnicismos, pero tratando de explicarlo de manera muy coloquial, cuando hablamos de ingresos, la ley contempla que todos los ingresos que recibimos están gravados por impuestos. Y por propia disposición fiscal, el legislador concede que ciertos ingresos no paguen impuesto. A eso es a lo que le vamos a llamar una exención. Un ingreso que de origen estuvo grabado, pero que por disposición expresa de la ley, ahora es una exención. Ahora bien, cuando hablamos de deducciones, esto está ligado a gastos. Y como ya daba contexto en la lámina anterior, hay dos deducciones marcadas en la ley que propiamente no son gastos, son una inversión y creo que son las que debemos explotar. Pero no solo ahí, también tenemos un estímulo fiscal, que vamos a hablar de él también un poco más adelante, que también me permite hacer una deducción fiscal. Entonces, también se liga a una inversión. Tenemos inversiones que pueden ser deducibles. Y sin meterme a mayor detalle, les traté de graficar en tres conceptos muy simples para que se den una idea de cómo está estructurada la declaración anual. Tenemos ingresos, esto es una operación de suma y resta aritmética simple, tienes todos tus ingresos menos todos tus gastos deducibles o en su caso pongo diagonal todas las inversiones que la propia ley permita disminuir la de mis impuestos, así como los estímulos fiscales correspondientes y esto dará parte para determinar la base del impuesto respecto del cual voy a estar pagando el tributo. Entonces, es importante tener este mapeo de conceptos para poder digerir de manera más ágil y más fácil todos los conceptos que vamos a seguir viendo. Y aquí hago una pauta simplemente para saber si soy claro, Valentín, Gonzalo, cómo ven los conceptos e ir interactuando con el resto de las diapositivas que vamos a presentar. Israel, muy claros tus conceptos hasta este momento. ¿Quién tiene que declarar? ¿Bajo qué supuestos? Y evidentemente
qué deducciones se pueden hacer para obtener de alguna forma un beneficio, ¿no? Y me parece pertinente en este momento una pregunta que pues normalmente surge, ¿no? Y tiene que ver con una persona imaginaria que por concepto de pago de intereses derivados de un crédito hipotecario, consultas, tratamientos o algunos otros conceptos, llega a deducir la suma máxima de 158 mil pesos que ya nos mencionabas. Y además tuvo aportaciones voluntarias en una de estas soluciones, las que también planteabas de forma muy superficial todavía, ¿no? Por 200 mil pesos durante el año. Esto en principio quiere decir que esta persona hipotética podría deducir hasta 358 mil pesos. Gracias, Valentín, por el comentario. Da pauta para precisamente indicar, y lo veremos más adelante, pero si bien los gastos en lo general tienen un tope, como lo comenté, recordarán que tenía, permítanme la expresión, 2 patitas ese tope, o 15% del total de tus ingresos, o la cantidad fija que estamos citando. Eso es para todas las deducciones, excepto, un tema bien relevante, excepto estos temas de inversión. Entonces, aquí ya se van concatenando los beneficios, ¿no? Mientras todos los demás conceptos, imaginemos que gasto por funerarios, que tengo otros gastos por una atención médica hospitalaria, que tengo también gastos por colegiaturas o transporte, como lo comentaba, pues por más gastos que yo tenga, tarde que temprano voy a tener un tope traducido en el 15% de mis ingresos o hasta el tope máximo que ya está fijado. Lo bueno de este tipo de conceptos que vamos a ver a continuación es que no están dentro de este tope general, tienen un tope específico, lo cual me permite tener una sumatoria de topes, permítanme ese término, es decir, puedo incrementar el gap de lo que puedo deducir. Y entonces no me adelantaría más, simplemente dejo esa reflexión que los productos que tienen, perdón, que los conceptos que tienen componente de inversión, como pueden ser los productos que se van a ver a continuación, tienen un propio tope y no entran dentro de la regla general de todas las deducciones. Insisto, ahí se van concatenando beneficios, mi estimado Valentín, y creo que es parte de lo que vamos a seguir platicando en este momento. Claramente, y esa era la idea, ¿no? Engancharnos con lo que sigue para que nos vayas platicando justamente cuáles son otro tipo de beneficios que se pueden obtener, ¿no? Perfecto, y seguimos con la presentación. Como van a poder observar, cuáles son estas soluciones de inversión con beneficio fiscal, ¿no? Seguimos y entrando ya ahora sí a materia, recordemos lo que implica el plan personal para el retiro, ¿no? Esto lo que quiere decir, enfatizo en el cuadro color negro, el tope particular que ya les daba contexto hace un segundo. El tope específico para un plan personal para retiro es 10% de los ingresos acumulables del contribuyente o un tope de 158 mil pesos. Tope, e insisto, o cantidad límite que es diferente a las cantidades, a los conceptos deducibles en lo general. Lo que les decía, de esas deducciones que son gasto, tienen un tope específico. Las deducciones que son inversiones, como puede ser el caso, tienen este específico, lo cual podemos utilizar y me refiero a utilizar a que pidamos ese comprobante fiscal si es que tenemos este tipo de erogaciones, este tipo de gastos, para poder utilizar estos beneficios fiscales que la propia disposición nos marca. Y recordemos simplemente de manera muy clara y de manera muy concreta que plan personal para el retiro pues son estas cuentas, estos canales de inversión que tienen como único fin recibir y administrar recursos para el retiro y que tienen un componente fiscal que nos puede ayudar, ¿no? Y tienen ciertos requisitos. Esto quiere decir que debe de estar ligado a que la persona cumpla 65 años o en su caso que pudieras tener un tema de invalidez o de incapacidad de acuerdo propiamente a las leyes de la materia. Seguimos y lo que vamos a observar y queremos reflexionar con ustedes
es un poco un ejemplito gráfico para que podamos entender y dimensionar qué sería tener una declaración anual con un producto de este estilo que me da el beneficio fiscal y qué no. Entonces, sin beneficio fiscal, muy simple la ecuación, pues gano 1,000,000 de pesos, pago la tasa hipotética 30%, 300,000. No hay mucho que despeinarnos. Entonces, vamos dimensionando esa operación aritmética que yo les decía. Y entonces, si tengo una inversión, ese dinero no va a salir de mi patrimonio, simplemente que va a estar encapsulado en este producto. Lo que hace es que me resta la base y de manera gráfica se ve 900,000 pesos y esto te baja el pago de impuestos 300 a 270,000. Vamos, no estoy creando la ecuación y el derivado financiero, lo que quiero ser muy gráfico con conceptos muy simples es que al tener deducciones nos permite disminuir la base del impuesto y eso se traduce en que tenga una optimización dentro de los tributos que tengo que pagar. Dicho lo anterior, veamos en el cuadrito negro los topes que ya les daba. Entonces, en el caso específico, como estamos hablando de un ingreso de 1,000,000 de pesos, por natural aritmética el 10% son 100,000, el límite que tendría para poder deducir son 158,000, pero hagamos la inferencia que yo aporté solo 120,000 pesos. Lo hago con toda la intención para que puedan ver que yo aporto 120,000, pero no puedo deducir 120,000 porque el tope que aplica, recordemos que es el menor entre el 10% de mis ingresos y los 158,000 pesos, en el caso específico que queremos explicar, son tope menor, serían 100,000 pesos, por evidencia del número que estamos refrendando. Entonces, es esto, busquemos y tengamos en mente siempre la tasa efectiva. Cuando recibimos un ingreso por salario, cuando recibimos un ingreso por inversión, o cualquier otro tipo de ingreso, de facto estamos obligados a pagar impuestos. Si sabemos que estamos obligados a pagar impuestos, tengamos la cultura de tener debidamente documentado las deducciones que hacemos, porque la mayoría de las veces que hemos visto varios clientes en la firma hacen este tipo de gastos, pero no estamos acostumbrados a pedir el comprobante fiscal correspondiente y eso concatena que por una formalidad del comprobante no pueda hacer esta deducción y perdemos este tipo de beneficios. Pero hablando de inversiones, pues qué mejor poder tener este acceso todavía de cara hacia el cierre del ejercicio para ecualizar la tasa efectiva del impuesto. Y creo que es importante acotar detalles del producto, mi querido Valentín Gonzalo, ¿cómo ven? Por supuesto, muchísimas gracias por el ejemplo. Es contundente, ¿no? Los beneficios que uno va obteniendo cuando tiene un plan personal de retiro. Y en este sentido, Gonzalo, tú nos puedes platicar un poco más a detalle en qué consiste nuestra solución para este tipo de, de- de beneficio, ¿no? que podemos ofrecer. ¿Cuáles serían las características principales de nuestro plan personal de retiro? Claro que sí, Valentín, y muchas gracias por la pregunta. En este sentido, como bien comenta Israel, el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta permite que las personas tengan algunas aportaciones a productos justamente como el PPR que puedan deducir su declaración hasta en un cierto monto, en este caso 158,469 pesos o el 10% de los ingresos del año, lo que sea menor. Y a razón de esto, el ejemplo que dio Israel, pues queda muy claro, ¿no? En ese sentido, en Sura tenemos para los clientes el producto PPR, que nos da el beneficio de este artículo 151, siempre y cuando se cumplan los requisitos de edad que comentó Israel, que es tener los 65 años, o en su defecto, el caso de invalidez o incapacidad. Sin embargo, y como probablemente muchos de nuestros invitados en este webinar ya se habrán dado cuenta, una de las ventajas principales de este beneficio es poder hacerlo de forma recurrente, es decir, no hacer solo una aportación al PPR una vez en la vida, porque en ese ejemplo el beneficio habrá sido solo una vez en la vida. El valor adicional es poder hacer esta aportación año a año y topado, de tal forma que siempre podamos hacer la mayor deducción
posible, año con año. Esto tiene un segundo impacto, que es poder tener no solo el beneficio fiscal al deducirlo en nuestra declaración de ingresos, de impuestos, perdón, sino que ese aporte anual nos va a permitir al final del día crear un monto que vaya creciendo año a año y que nos permita enfrentar un objetivo tan importante como es el tema del retiro, ¿no? O sea, estamos hablando de que esto, si ya tienes que la característica principal que tienes que cumplir son 65 años de edad, pues entonces estamos hablando de una inversión que debería tener un componente con un horizonte de inversión de largo plazo. Para ello, una de las ventajas que nosotros en Sura hemos hecho es que este plan personal de retiro lo estamos vinculando a una serie de fondos que están diseñados para ir evolucionando a lo largo del tiempo en su composición. Esto lo conocemos como fondos soluciones y tienen un tiempo objetivo. Para darte un ejemplo, el Fondo Solución 2026, que lo vemos en la gráfica en la parte inferior izquierda, pues ya tiene un horizonte de inversión relativamente corto, ¿no? Es decir, su objetivo es el 2026, estamos a 5 o 6 años, si lo queremos ver así. A diferencia de un fondo solución que dice 2058, que quiere decir que está vislumbrando un horizonte de inversión de aquí a pues un poquito más de 35 años, 38 años, 37 años, ¿no? El cual, pues con toda certeza, este fondo de solución del 2058 pues va a tener un porcentaje mayor de renta variable que el del 2026. Por lo tanto, las personas hoy que tengan un PPR en Sura, pues podrán seleccionar un fondo soluciones que mejor se adapte al horizonte de inversión de ese cliente. Una persona, para darte un ejemplo, de 30 años que contrate hoy un PPR, pues deberá entonces poder irse hasta el fondo de soluciones más largo, que en este caso es el 2058, pues le quedan 35 años para cumplir con ese requisito de los 65 años para mantener este beneficio fiscal que se va acumulando. Yo te diría también para concluir en esta parte del PPR que lo mejor de todo es que el resultado de la deducción que se realice en cierto año, pues puede ser que la cantidad que se recibe pues, se utilice para hacer una aportación al PPR en el siguiente año. Entonces, es decir, derivado de la deducción que yo haga en mi declaración, en este caso en el 2021, si soy acreedor a una evolución, pues ese monto lo puedo usar también para que entonces en el 2021 yo pueda volver a aportar a mi PPR y en ese sentido pues estamos sacando el mayor provecho de todo este beneficio, ¿no? Entonces, esto me parece muy, muy importante mencionarlo porque nuestro sistema de PPR pues va mucho más allá, pensando en un producto que realmente pues le apunte al largo plazo que se tenga y al mayor beneficio posible. De alguna forma hay un efecto multiplicador con lo que acabas de decir, ¿no? Si yo tengo una meta anual de ahorro, pero además este beneficio que obtengo, este reembolso, por decirlo de alguna forma más coloquial, lo adhiero a esa meta anual de ahorro, evidentemente al paso del tiempo voy a tener un mejor resultado en términos patrimoniales, ¿no? Así es, correcto. Y si vamos a la siguiente lámina, quería comentar algo muy similar en el tema de las aportaciones voluntarias. Pero si quieres, Israel, coméntanos un poco en términos de ejemplos y después pasamos a la parte de producto. Desde luego, Gonzalo, y simplemente en la línea que ya platicamos, porque están concatenados en el mismo beneficio fiscal. De la misma forma, cuando hablamos de el tema de inversión que te pueda dar un ahorro, ya sea tanto complementarias o voluntarias, aquí estamos hablando de la figura de la Afore. El ejemplo que construí es, imaginemos que pude ahorrar y meter 55,000 pesitos a las complementarias, 10,000 a las voluntarias, teniendo un total de 75,000 pesos como aportaciones y teniendo ahora vista mi total de ingresos, recibí 750,000 pesos en el año, pues ya sabemos, si no movemos
para poder gestionar una inversión, pues no tengo nada, pago el 30% liso y llano sobre el ingreso que estoy obteniendo. Pero si hacemos el esfuerzo, invertimos para poder tener una deducción, entonces tengo 75,000 pesos que pude juntar para hacer la inversión, lo movemos con toda la intención nuevamente de graficar este tope. No quiere decir que me puedo llevar el tema completo de los 75,000 porque sería el 10% de mis ingresos, sino realmente aquí lo ajusté a que la suma de aportaciones fue 65,000 pesos y también ecualizo el límite de las sumas. Aquí el tema correspondiente es, vaya, mi aportación sumada simplemente es lo que puedo hacer deducible porque está por abajo de todos los topes máximos, me puedo llevar el 100% de lo que aporté y ecualizo el pago de mis impuestos. Tan simple como eso es la ecualización de la tasa efectiva. Seguimos. Y lo que podamos ver a continuación, Gonzalo, creo que es muy importante que nos describas precisamente estos conceptos, porque se ve precisamente cómo puede ecualizarse en el tiempo, ¿no? Sí, y quiero ir muy en línea con el ejemplo que nosotros estábamos platicando acerca del PPR, porque al igual que con el PPR, nosotros o el cliente puede hacer también una decisión de tener una aportación voluntaria a su CIEFORE, ¿no? Y en este sentido, pues entonces el cliente, pues al final está aportando una cantidad que puede llegar a deducir en un tope, como bien lo ejemplificaste en tu ejemplo. Y eso, pues también puede ser a través de un PPR o puede ser a través de una CIEFORE voluntaria. Si vamos una lámina adicional, Esaú, en donde está la parte de CIEFORES, ahí lo que nosotros estamos poniendo es un ejemplo de lo que hoy nosotros tenemos desde Sura hablando de productos, ¿no? Es decir, perdón, una lámina antes, perdón. Eh, la siguiente. Ahí podemos ver pues cuáles son las diferentes CIEFORES que nosotros tenemos como una opción para que los clientes puedan hacer una aportación. Y esto es muy importante porque también estamos hablando de un vehículo que es muy especializado, que al estar con un horizonte de inversión de muy largo plazo, pues entonces el tipo de instrumentos que se van a tener pues pueden ser difíciles de conseguir en algunos casos a través de fondos de inversión, pero también se adquieren pues como si fuera un cliente institucional. Es decir, aquí hay una diferencia muy importante entre que un cliente normalito con su ahorro a lo largo del año pueda llegar a tener una diversificación cierta con activos muy especializados o hacerlo con ese monto a través de una CIFORE que sí le va a permitir tener acceso a instrumentos de inversión muchísimo más sofisticados que están diseñados para el largo plazo y que por lo tanto pues pueden incrementar o multiplicar el beneficio que se tenga sobre la inversión de los clientes. Entonces digamos que el PPR viene siendo una de las opciones y por supuesto la aportación a las CIFORES viene siendo otra más para crear un abanico entonces de oportunidades al alcance de los clientes. Correcto. Y siguiendo con la presentación, para poder ver, aquí hablamos precisamente de un poco los topes que ya estábamos hablando, ¿no? Y propiamente empezar a hablar de la aplicación del estímulo fiscal, ¿no? Cuando hablamos de el estímulo fiscal, esto se liga, recordemos que ya hablamos PPR, aportaciones voluntarias y complementarias, que son inversiones que nos permiten tener una deducibilidad. Pero propiamente también la ley indica que si se hace o se efectúan depósitos propiamente a cuentas personales o especiales para el ahorro, también puedes tener una deducción. Y el aspecto se multiplica porque también te permite deducir, por ejemplo, primas de seguro que tengan precisamente como base los planes de pensiones o en su caso, si adquieres acciones de fondos de inversión que están listados
en un específico reporte que la autoridad fiscal permite para estos efectos. Entonces, como pueden ver, tienes 3 alternativas que están bajo el cobijo de un estímulo fiscal que la propia ley permite y te da una deducción. Y aquí el tope que aplica es de 152,000 pesos al año. Entonces, ya nada más de un vistazo rapidísimo, de manera retrospectiva, tenemos ya los gastos que son deducibles, que tienen un tope, tenemos las inversiones que también son deducciones, pero el dinero no sale de mi esfera económica porque estoy invirtiendo, pero pude acceder a una deducción, y ahora tenemos un estímulo fiscal que también puedo deducir de la declaración de impuestos si se hace a través de estos vehículos. Entonces tengo 3 grandes formas, 3 grandes canastas que puedo ecualizar el pago de los impuestos. Si seguimos, precisamente para poder verificar en la presentación un poco el ejemplo que estamos viendo con el estímulo fiscal, pues estamos, ¿no? Ya sabemos que aquí, si no movemos una manita para invertir, para buscar la ecualización, tenemos 0 de beneficio, pero ¿qué pasa con el ahorro que puedo tener para este tipo de inversión, ¿no? Entonces, el ejemplo en total me da 135,000 pesos y lo que podemos ver es gráfico, ¿no? Aíslo el concepto para magnificar lo que queremos traducir como ejemplo y que puedan ver la ecualización de pagar 450,000 pesos a pagar prácticamente 410,000 pesos. Todo se traduce en una optimización del impuesto. Y es muy importante, vuelvo a reiterar, para todos aquellos que somos cautivos del pago del impuesto. Sabemos que precisamente como su concepto lo indica, pues no es de que nos guste, son impuestos por un tercero, el gobierno, y que todos debemos de contribuir para el gasto público, así lo manifiesta nuestra Constitución. Entonces, vamos, si ya estamos dentro del marco jurídico y estamos obligados a pagar, nos agrade o no, porque en el caso del salario, pues la empresa para la cual se trabaja te retiene el impuesto, entonces ahí no hay mucho para dónde hacerse, ya pagas el impuesto de manera natural. Lo recomendable es poder ecualizar el pago de impuestos con este tipo de productos. Seguimos adelante. Israel, aquí complementando la pregunta que te hacía hace unos minutitos, ahora sí, ¿no? Digamos, agregando conceptos, ¿no? Las deducciones por los conceptos que inicialmente nos platicaba están topadas a 158,469 pesos. Si tenemos aportaciones voluntarias y o complementarias y además a un PPR por otros 158,469 y ahí están topadas, y en un CEA, una cuenta especial de ahorro, están topadas a 152,000 pesos. En el total suman 468,938 pesos. ¿Es así? Así sería la acumulación que tengo yo de elementos que me permiten beneficiarme fiscalmente. Correcto, Valentín, es correcto. Prácticamente esta sumatoria lineal es el monto máximo, permíteme la expresión, de beneficio que puedes obtener. Entonces, de no hacerlo, como a veces se nos llega, como a veces puede pasar a cualquier persona, oye, pues ya sabemos que nos retienen y hacemos pago de impuesto, y a veces pretendemos o creemos que el no presentar declaración anual, pues es un beneficio, es una carga que si bien tenemos que administrar, pero lo tratamos de ver con esa coyuntura, y la reflexión que quiero dejar en esta charla es todo lo contrario. Debemos de utilizarla como el vehículo que me permite ecualizar gastos o inversiones o estímulos fiscales que la propia disposición permite, y que es importante que los tengamos en mente, que los utilicemos para ecualizar la tasa efectiva que debemos de pagar de impuestos dependiendo el régimen que cada persona tenga. Sin duda, esa es una reflexión importante que debemos hacer, Valentín. Claramente, es decir, no se beneficia a quien no quiere, ¿no?
Los beneficios Correcto. están ahí al alcance de quien los quiera utilizar, y entonces pareciera que el gobierno a veces no es tan malo, ¿no? O sea, un poco matizando pues lo que estamos viendo acá, ¿no? Hay oportunidades, ¿no? Con una serie de soluciones y productos que nos permiten, ¿no? Acceder a esto. Correcto, correcto. Exacto. Y no entro en adjetivos para no entrar en polémica. Ves que política, fútbol y Claro, claro. religión, pero no, vamos, es broma y simplemente es desde luego tu comentario totalmente válido, ¿no? Es utilizar estos temas que ya están desde hace muchos años en la legislación fiscal y utilizarlos, monetizarlos a través de estos productos para ecualizar precisamente el pago de impuestos. Sin duda, creo que esa es la reflexión. Y dicho todo esto, seguimos, ¿no, Gonzalo? Creo que es muy importante ecualizar este tema. Sí, yo lo que diría en este sentido, Israel y Valentín, es que efectivamente, pues estamos viendo que el beneficio que nosotros podemos tener a través de los gastos y a través de PPRs y aportaciones voluntarias y complementarias, pues ya nos da una cantidad bastante interesante, que son 316,938 pesos topados. Si a eso le agregamos la parte del SEA, pues entonces nos vamos a 468,938 pesos que podemos llegar a deducir en nuestra declaración. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos un producto que se llama tal cual, cuenta especial de ahorro o SEA, el cual permite pues tener este beneficio fiscal, igual que nosotros hicimos con el PPR y con las inversiones más avanzadas que podemos tener a través de CIFORES. En el SEA nosotros estamos vinculando a esta cuenta ciertos fondos específicos que cumplen con ese beneficio y del cual el cliente pues, puede tener una selección en, en estas opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, no los voy a mencionar todos, pero tenemos un fondo inteligente deuda, que es uno de los mejores fondos que tenemos en Sura, en renta fija o en deuda. Tenemos un fondo de Sura Soluciones para el retiro, que es más corto plazo. Tenemos un fondo de Sura de deuda gubernamental de CETE, que es el SURCETE, y así sucesivamente. Entonces, aquellos clientes que quieran tener pues un beneficio de estos 152,000 pesos a través de una cuenta especial de ahorro, pues lo va a poder tener con una diversificación o con una serie de fondos que le permiten tener una buena diversificación y además pues un rendimiento mayor. Yo aquí lo que mencionaría y que creo que es muy importante mencionarlo es que tengamos en cuenta que aquellas aportaciones que el cliente haga a esta cuenta especial de ahorro pues van a tener el beneficio fiscal que comentó Israel, pero que a la hora de retirarlo, entonces sí se va a tener que hacer un pago de impuestos sin importar la edad, ¿no? Es decir, a diferencia de los otros dos productos que comentábamos, que son el PPR, que cuando llegamos a la edad de 65 años ya tenemos, pues digamos, el beneficio ya acumulado y ya no tenemos que pagar nada. En el caso de las cuentas especiales de ahorro, sí lo tenemos que hacer. Entonces, una persona hoy de 40 años que haga una aportación de un monto de 200,000 pesos, pues se ahorra ese 30% hoy. Pero de aquí a lo mejor lo retira cuando tiene 60 o 65 años, pues va a tener que pagar esa tasa impositiva en ese momento sobre la última tasa impositiva que tuvo que haber realizado. Entonces, esto no es tal cual un beneficio similar a los otros productos, este es un diferimiento del pago de impuestos. No sé, Israel, si quieres andar un poquito más en eso. Correcto, Gonzalo, y precisamente es eso, no es verlo precisamente en ese sentido, estamos difiriendo si tenemos algún excedente que podamos destinar exclusivamente para ahorro a largo plazo, el tema es, no pago impuesto hoy, lo mando a futuro y en su caso estará tributando a la tasa fiscal que en aquel momento del retiro sea aplicable. Entonces te permite, valga el término, hasta jugar con esto una vez que ya cumples con el plazo, te permite jugar en el momento que tú veas al cierre del ejercicio que hay una tasa menor a la que aportaste tu dinero,
te permite tomar esa decisión, ¿no? Tú sabes cuándo lo retiras, sabes ya los topes que tienes en función de plazo, y una vez ya dado cumplimiento a este plazo, tú lo puedes retirar en cualquier momento a sabiendas que era este diferimiento, ¿no? Y al final del día, que si ya tenías una cantidad pensada invertir a largo plazo, este puede ser uno muy importante, ¿no? Porque no solo haces per se la inversión y el ahorro a largo plazo, sino obtienes un beneficio fiscal y es parte de lo que hay que aprovechar. Son pocos los que hay en la ley, entonces los que hay que aprovecharlo. Y creo que es muy importante seguir en esa línea para platicar de lo que potencialmente también es un beneficio cuando hablamos de una exención, ¿no, Gonzalo? Así es. Si vamos a la lámina siguiente, lo que tenemos aquí es ya una diferencia. Hasta ahora hemos hablado de deducciones que nosotros podemos hacer por gastos, por PPRs o aportaciones voluntarias y complementarias, y a través de estas cuentas especiales para el ahorro. Hay una cuestión adicional diferente a lo que es una deducción, que son exenciones de impuestos, y que se basan en la ley, en el artículo 93, fracción 21 de la ley del impuesto sobre la renta. Esto es muy importante porque si se dan cuenta todo lo que hemos estado platicando, pues son productos que al final tienen un tope en términos de deducción. En este sentido, este tope no existe. Y lo que estamos haciendo es más bien, en lugar de tener una deducción, vamos a tener una exención de impuestos. Entonces, lo que nosotros creamos en este sentido, basándonos en este artículo 93, fracción 21 de la ley del impuesto sobre la renta, fue construir un producto de inversión, el cual a través de un seguro de vida le da acceso a una persona a tener una inversión que no tenga que pagar el impuesto, ¿no? Que tenga una exención de los impuestos. Siguiendo esta misma visión que tenemos en Sura de que el cliente no solo se beneficie del artículo que le permita tener un beneficio fiscal, sino que además se abra la puerta a todo el mundo de inversiones que tenemos en Sura al alcance de los clientes, pues hemos también desarrollado diferentes estrategias de inversión, los famosos portafolios estratégicos que están en el área de inversiones. Estos portafolios estratégicos los tenemos en dos monedas, en pesos, pero también en dólares. Y quiero hacer un poquito énfasis en la importancia de todo esto, porque el cliente no solo tiene acceso a esta exención de impuestos donde no va a tener que pagar la tasa impositiva, también tiene acceso a un mundo amplísimo de estrategias de inversión bien diversificadas que pueden estar en pesos o en dólares. Entonces, aquellos clientes que digan, yo quiero cubrirme porque pues, no quiero estar arriesgado a una futura depreciación del peso frente al dólar, pues van a poder tener su inversión en dólares puros y duros. Aquellos que digan, a ver, yo con que estoy diversificado, no importa si veo mis inversiones en pesos, pues entonces lo pueden tener en pesos. Y estas dos variables las van a poder tener además con cuatro perfiles de inversión: un conservador, un moderado, un crecimiento o un agresivo. Todos ellos con una composición de renta variable y renta fija en diferentes porcentajes, pero que se adecúan o se tratan de adecuar a las necesidades de los clientes en el horizonte de inversión y en su perfil de riesgo. Entonces, digamos que estamos aplicando toda la teoría de diversificación y de construcción de portafolios y estrategias de inversión a un producto que además tiene un beneficio fiscal importantísimo en donde el cliente pues no va a tener que pagar esos impuestos. Por supuesto, hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir. Uno de ellos es tener como mínimo la inversión en este producto por 5 años. Esto no es una cuestión de Sura, es una cuestión regulatoria de este artículo 93. El segundo es tener al menos 60 años a la hora de retirar la inversión. Y el tercero, que es muy lógico además, es que el cliente sea el que realice el pago de las primas del seguro. En este sentido, el seguro viene siendo lo de menos. Es un seguro sumamente barato, pero es la puerta a el beneficio fiscal que estamos platicando, ¿no? Entonces, este producto se llama beneficio patrimonial. Lo lanzamos en octubre de este año. Es uno de los principales productos que tenemos para los clientes. Y al igual que con el PPR y al igual que con las IFORES, lo que busca es que el cliente se pueda beneficiar en mayor medida mientras mayor sea el plazo del tiempo que tiene esta inversión. Si empieza a los 35 años y lo tiene durante 30 años, pues entonces se habrá beneficiado de no tener que hacer
esa deducción, ese pago de impuestos sobre su inversión a lo largo de 30 años. Y ese dinero que al final no se le quitó, pues se refleja en un monto muchísimo mayor año con año. Y para eso tenemos preparado un ejemplo que podemos ver en la lámina siguiente. Tratamos de ser muy, muy claros en esto. Lo que estamos poniendo es el número de años, es decir, es una inversión que significa una inversión inicial de 1 millón de pesos. Es decir, año 1 se pone 1 millón de pesos. Se está tomando en cuenta una tasa de interés de 4.5%, ¿no? Para ser realistas, hoy la tasa de interés está en 4.25, pero lo quisimos cerrar en números. Ponemos también un impuesto que es el actual, que es de 1.45. Es decir, ustedes hoy cuando compran una inversión, digamos CETES, pues el CETE a lo mejor les paga ese 4.25, pero les hacen una retención del 1.45. Entonces, el interés real pues viene siendo menor al que ustedes ven en la tasa de referencia. En este ejemplo estamos poniendo igual, el interés es de 4.5, el impuesto es de 1.45, que redondeado aparece en 1.5, el interés sin el beneficio fiscal sería del 3.05. Y aquí vamos a dividirlo. ¿Qué pasa si yo tengo la inversión con beneficio fiscal y qué pasa si yo tengo la inversión sin beneficio fiscal? El primer año, pues al final yo meto 1 millón de pesos, yo tendría a una tasa con beneficio fiscal, es decir, el 4.5 sin la reducción impositiva, pues me quedaría en 4.5 y acabaría el primer año con 1.045.000 pesos. Si no tengo el beneficio fiscal, entonces se me hace esa reducción de la tasa impositiva, yo termino recibiendo el 3.05 y mi inversión al final del primer año es de 1.030.500 pesos. En el primer año, como podemos ver, pues hay una diferencia de 14.500 pesos entre una inversión con beneficio y una inversión sin beneficio. Pero vamos viendo qué es lo que pasa a lo largo del tiempo. Y aquí es donde les digo que a mayor tiempo, pues mayores son los beneficios. Si la tasa no cambia y se mantiene en 4.5 y el impuesto no cambia y se mantiene en 1.45, al final del año 21, la inversión con beneficio fiscal pues nos va a dar la cifra de 2.520.241 pesos. La cifra sin beneficio fiscal, que es la columna que está en verde, nos va a dar 1.879.351 pesos. Hay una diferencia, nada más por la cuestión fiscal, de 640.890 pesos. 641.000 pesos si lo quieren ver en números redondos. Y esto quiere decir que el monto sin el beneficio, la inversión sin el beneficio fiscal, pues es igual al 74.6% del monto que tendríamos de haber invertido esto con el beneficio fiscal. Es decir, hay un diferencial de 25% en un tiempo de 21 años. Esto es pensando que solo se hizo una inversión inicial de 1 millón de pesos en el año 1. Si a ese millón nosotros le vamos agregando ciertas aportaciones, entonces al final la diferencia no va a ser 25%, va a ser mucho mayor. Y sobre todo si esas primeras aportaciones sean más importantes. Estamos hablando, o sea, si ya vemos un ejercicio pues mucho más completo y complejo, pues estamos hablando de que el diferencial puede llegar a ser hasta del 40%. Y este es un diferencial importantísimo cuando se habla de montos que están destinados para un objetivo de retiro, ¿no? De tener el equivalente a un 100% de lo que necesitamos o tener el equivalente a un 60% de lo que necesitamos, pues es una diferencia brutal. Entonces, creemos que este producto pues debe estar dentro del anaquel de productos de todos los clientes que tenemos en Sura y además esto complementa todo lo que hemos platicado a lo largo del webinar. Y aquí me gustaría terminar diciendo que aquí no hay un monto topado para tener este beneficio. Es decir, a diferencia del PPR, a diferencia de la aportación voluntaria y a diferencia de la parte de cuenta especial de ahorro, en el producto de beneficio patrimonial podríamos llegar a tener un patrimonio que no tenga nada que ver relativamente con nuestros ingresos anuales y ese beneficio mantenerlo, ¿no? O sea, yo he visto clientes que tienen muchísimo dinero ahí y tienen ese beneficio sobre todo el capital. Entonces, esto, sin lugar a dudas, pues se tiene que sumar a los 468.000 pesos que habíamos hablado de deducciones que podemos hacer en la declaración y pues viene siendo un multiplicador muy importante.
Pues bien, hemos prácticamente llegado al fin de nuestra sesión del día de hoy. Evidentemente, conceptos muy claros y contundentes que nos ha compartido Israel, como siempre, y después cómo estos pueden ser aprovechados por medio de las soluciones que tenemos ya disponibles en Sura para todos nuestros clientes y potenciales clientes, ¿no? Sin lugar a duda tenemos una solución a la medida de acuerdo a no solo a las necesidades, sino al beneficio que se quiera estar obteniendo, ¿no? Y como bien mencionas, esta solución beneficio patrimonial, pues tiene todo una serie de beneficios que debieran ser aprovechadas, ¿no? O sea, cualquier persona que se permita ver con un poquito más de detalle los ejemplos que nos acabas de poner, pues en verdad, ¿no? Y lo digo seriamente, debiera correr a contratar un producto de esta naturaleza. Pero bueno, es tiempo de pasar algunas preguntas. Nos han llegado muchas preguntas. Nos dará tiempo de responder quizá 2 o 3 preguntas, pero como siempre lo que ofrecemos es que pues ya tenemos sus inquietudes. Entonces, a vuelta de correo les podemos estar respondiendo a los que no nos dé tiempo, ¿no? Hay una que me parece muy puntual, ¿no? Y dice, en caso de invertir en empresas fintech, adicional a la declaración anual, ¿se tienen que hacer declaraciones mensuales, Israel? Sí, aquí hay que tomar en consideración las empresas fintech son plataformas y son empresas de reciente creación y reciente regulación en México. De manera muy concreta y sin meterme en tecnicismos, el régimen fiscal específico para estas empresas está desarrollándose todavía. No obstante lo anterior, si estamos hablando de una inversión, como lo refieres, me quedo Valentín, ahí las empresas fintech tendrían la obligación de dar una constancia respecto de los intereses que estamos ganando. Pero pues es que quise entrar un poco con el comentario preliminar de son empresas nuevas y el régimen fiscal se está acotando porque efectivamente nuestra disposición fiscal es general, regula a las entidades del sector financiero, como propiamente ejemplos puede ser la Afore o la operadora de fondos de inversión que están en Sura. Una empresa fintech no está en este régimen, entonces hay que tenerlo en consideración, pero en estricta teoría debería estar validado por esto, ¿vale? Muchísimas gracias, Israel. Gonzalo, nos preguntan, si abro un PPR, forzosamente se tiene que invertir en el Sur 50, Sur 2050, Sur 2058, o se puede invertir en otros fondos. Gracias, Valentín. La respuesta es no forzosamente se tiene que invertir en los fondos del 2050 o del 2058. Sí se pueden tener inversiones en otro tipo de fondos, como los fondos inteligentes. Sin embargo, siendo esto digamos, un producto que está visualizado para ser de largo plazo, los productos que mejor encajan en esa visión de horizonte de inversión, pues son los que pusimos en la lámina, que sí buscan un horizonte más amplio y que además se van adecuando a lo largo del tiempo, dependiendo adecuando su composición en activos a lo largo del tiempo. Ok. Israel, una más, dice, si tengo un PPR y me jubilo formalmente ante el IMSS antes de los 65, ¿puedo disponer de los recursos? Aquí lo importante que deben de tomar en cuenta todas las personas que lo pretendan tener es que hay que cumplir las reglas que comentamos. Es decir, tiene un requisito específico que es diferente a la jubilación del IMSS. Entonces,
realmente de que puedes, o sea, sí te puedes llevar el dinero. Si no has cumplido con los requisitos de permanencia que indicamos en el PPR, la consecuencia es que te va a costar impuestos. Vas a tener que pagar impuestos adicionales por llevártelo antes del periodo, porque recordemos que la disposición fiscal concede este beneficio traducido en la deducción, porque lo que quiere promover es el ahorro a largo plazo. Ahorro a largo plazo con los requisitos que comentamos propiamente para el PPR, ¿no? Ok, perfecto. Y luego, una más, si tengo un PPR, digamos que ahora en sentido contrario, tengo un PPR, cumplo 65 años, pero decido dejarlo más tiempo, ¿puedo seguir gozando del beneficio fiscal? Desde luego. Aquí el punto, hago énfasis nuevamente en que una vez que se cumple la edad de 65 años, 5 años, es decir, ya cumpliste los requisitos. No hay una obligación para que te lo tengas que llevar, lo puedes mantener ahí, simplemente que ya es en el momento en que decidas retirarlo, vas a poder gozar del beneficio fiscal. Perfecto, muchísimas gracias y muy claro. Gonzalo, con base en la última lámina que nos presentaba, donde está el ejemplo del beneficio patrimonial, ¿no? Y ponías una tasa, y creo que lo señalaste que era manera de ejemplo, el 4.50, pero nos hacen esa pregunta, ¿no? ¿El beneficio patrimonial siempre me pagará 4.50 o puede subir o bajar? Sí, en este sentido pusimos un ejemplo de esa tasa del 4.5, simulando que el cliente tuviera una estrategia de inversión de perfil conservador, ¿no? Que más o menos pues va a estar alrededor de la tasa de referencia más a lo mejor un punto porcentual. Pero es solo a modo de ejemplo. Lo que yo comentaba es que se tiene una serie de productos, estrategias de inversión que permiten a un cliente pues tener una inversión mucho más agresiva. Entonces, un cliente que quiera tener algo un poquito más agresivo, pues se podría ir al perfil crecimiento o al perfil agresivo, donde tenemos a lo mejor entre el 60 y el 80% de esa estrategia en renta variable, y eso forzosamente hará que la tasa o el rendimiento que el cliente obtenga año con año pues sea totalmente variable. Entonces, pensando que esto es a 30 años, pues la sugerencia sería cargar un poco más a la parte de renta variable porque tienes un horizonte de inversión larguísimo que te permite pues soportar esas fluctuaciones que vienen el día a día con los mercados. Si por el contrario quieres algo más conservador porque ya tienes hoy 55 años y quieres retirarlos a los 65, pues entonces podrías irte a un perfil conservador o moderado y entonces el rendimiento pues sería diferente. Entonces ese 4.5 es únicamente a modo de ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias. Y quizá una última, ¿no? Que dice, ¿qué diferencia hay entre un plan privado de pensiones versus plan personal de retiro PPR? A ver, yo puedo comentar la parte fiscal. Aquí recordemos que un plan privado de pensiones, normalmente esto viene en una empresa, entonces tienes un plan que la empresa de manera particular está concediendo para sus empleados, entonces entran las características propias que cada institución así determine en lo particular para sus empleados, para su tipo de pensión, y el PPR es un producto que está administrado, como ya lo indicamos, por entidades del sector financiero debidamente autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria para poder hacer la administración de este tipo de productos, y cualquiera de los que estamos presentes hoy en el enlace puede adquirirlo según el que mejor le convenga. Hay una amplia gama en el mercado y es un poco las diferencias desde la perspectiva fiscal. Pues muchísimas gracias, Israel. Como siempre, gracias por tus reflexiones, por los conceptos vertidos en esta presentación, que sin duda son de utilidad para todos los que estamos participando en este foro el día de hoy, y agradecemos
a nombre de Sura, de Grupo Sura, tu presencia en este tipo de espacios para darle respuesta a las inquietudes que tienen nuestros clientes, ¿no? Gonzalo, también, pues como siempre, muchísimas gracias por hablarnos de la amplia gama de soluciones con la que contamos para atender diversas necesidades de nuestros clientes y prospectos, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Dejo la palabra a Gonzalo y nos escuchamos la próxima vez. Muchas gracias, Valentín. Igualmente, quisiera agradecer a todos ustedes por haber estado en este espacio que es al final del día diseñado para ustedes, y es un espacio pues destinado para hablar de la parte de economía, mercados y finanzas personales. Esperamos que haya sido un tema de su agrado y de su interés. Y solo agregaría que al final, pues todas aquellas personas que estén interesadas en llegar a contratar uno de los productos que platicamos, pues se pueden acercar sin ningún problema con su asesor para entonces ver cuál es el producto más adecuado para ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. A nombre de Inversiones Sura, les damos muchas gracias por su participación. Esperamos contar con su asistencia en las siguientes ediciones de los webinars que estaremos realizando mensualmente. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Inversiones Sura, ya sean Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y también nuestro podcast en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.